Gracias Alfredo por la paciencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Natalia? Un gusto, un saludo a la distancia y bueno, prestos a atender tus consultas. Bueno, estábamos conversando con Omar Choquetilla, él es presidente del Consejo de Administración Cooperativa Minera Potosí, ahorita está como asociado de base. Él es de Potosí y nos estaba comentando un poco la realidad que viven allá con los jucus, la comercialización ilegal de la minería y por supuesto nos comentaba un poco sobre la necesidad de mejorar sobre la ley minera. Me comentaba que la FENCOMIN está molesta porque no ha sido invitada a la cumbre de la minería para tratar justamente la actualización de la ley para reformarla. Hablemos primero de lo que debería ser reformado en relación al conflicto que se ha vivido en Huanuni. Bueno, lo que sucede en Guanuni es algo ya muy recurrente y cuando digo recurrente te estoy hablando de por lo menos los últimos 15 años, ¿no? Y digamos un poco más, el 2020. Si tú recuerdas, el 2006 se produjo un enfrentamiento de magnitud en Huanuni, el 5 y 6 de octubre, con el saldo trágico de 13 muertos. En ese entonces, las cuatro cooperativas que operaban en Huanuni intentaron avasallar la mina, lo que es la empresa minera Huanuni. Dejó como saldo trágico estos 13 muertos y la solución política que se dio en ese entonces era introducir a los 4.000 cooperativistas a filas de las empresas, los volvieron asalariados, pero el problema creían que se solucionaba de esa forma y no se vio algo más integral, ¿no? Y el problema se fue arrastrando porque no todos los cooperativistas decidieron ingresar, ¿no? Unos quedaron al margen por varios aspectos y otros que voluntariamente no habían decidido. Bueno, pasaron los años, y el tema del juqueo seguía, continuaba, porque hasta ahora se entiende que parte de este problema radica por la complicidad que existe por algunos elementos al interior de la empresa, ¿no? Entonces, esta lógica se traslada y es alentada además por lo que viene a ser la cotización del estaño, que en los últimos meses y en los últimos años ha crecido desbordadamente, ¿no? Cuando te estoy hablando de este problema casi hace 20 años atrás, el estaño estaba entre 7, 8, hasta $9 la libra fina. Actualmente el estaño está cotizándose en $24 la libra fina, ¿no? Es un elemento tan demandado internacionalmente, hay un agotamiento de producción a nivel mundial, un estancamiento en algunos puntos y en otros agotamientos en algunos yacimientos, lo cual hace que la demanda crezca. El mercado no puede satisfacer el estaño reciclado que se procesa en algunas partes del mundo, no abastece. Entonces el precio obviamente ha ido subiendo. Pero un factor segundo que incide en este tema viene a ser un tema que está atentando contra casi la totalidad de la minería en Bolivia, que es la comercialización. En Bolivia, como efecto del 21060, vivimos el fenómeno de la libre comercialización y la libre exportación de minerales. Ya el Estado dejó de tener esa visión de centralizar este proceso, lo cual faculta, digamos, que en Bolivia cualquier mineral pueda ser comercializado. Y entre ellas el estaño, porque escuchaba parte de la entrevista y tú le hacías esta consulta al compañero de las cooperativas, ¿no? Y esta consulta es clave. ¿A quién le venden? ¿Quién compra toda esta carga? Esto sucede en el sector aurífero con todo el problema que tenemos del oro en la Amazonía y sucede en el sector tradicional, ¿no? Porque este tema del juqueo se está volviendo tan recurrente, es un tema que lo tienes en Huanuni, es un tema que lo tienes en Colquiri, es un tema que lo tienes en Porco, es un tema que lo tienes en el Cerro Rico de Potosí, sin que hasta el momento pueda ser atendido. Entonces, hay una debilidad institucional, no tienes una normativa que acompañe esto, pero sobre esto tenemos un crecimiento desmedido de actores, ¿no? Que no son regulados, en este caso las comercializadoras. Claro, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Bolivia. ¿Cómo regulamos lo no regulado? ¿Cómo regulamos lo ilegal? Además de, por supuesto, las leyes, la debilidad institucional que tenemos es una cuestión muchísimo más profunda, pero allá en la realidad ya estamos hablando de personas con armas, estamos hablando de otro tipo de violencia, o cómo se entiende allá este conflicto y como te digo, ¿qué se puede hacer para atraer a esas personas nuevamente a la legalidad?
Mira, acá lo que estamos hablando, y hay que ser claros en esto, ya en el tema del juqueo, que antes parte de un problema social, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. En muchas regiones mineras, por tradición, cuando no se crea fuentes de empleo, tienes dos opciones. La primera, migrar con toda la familia y con todo lo que conlleva, o la segunda es dedicarte a estas actividades de orden ilegal, ¿no? Y en muchos de los casos hay que reconocer que por lo menos en los últimos 20 años, los gobiernos de turno han sido incapaces de generar fuentes de empleo, particularmente en el sector minero. Y en estas regiones de tradición minera no tienes más opciones, ¿no? Y mucha gente se ha visto presionada y motivada por el alto precio, por la facilidad de comercializar, bueno, se dejan seducir por todo esto e ingresan. Ahora, lo que se ha ido viendo en los últimos meses ya responde a un orden de crimen organizado. Porque en Claro. el caso de Potosí, claramente has visto asaltos a ingenios que ya habían procesado la carga, ¿no? Y estás hablando del uso de armas y otros, bueno, donde no se han tomado las acciones pertinentes. En Guanuni, una temporada que hoy hasta ahora creo que esto se extiende, el tema del juqueo es moneda corriente, es todos los días, ¿no? Pero el delito como tal, si te sorprenden con la carga, claro, vas a un proceso penal. Pero si no te sorprenden con la carga en manos, solamente es por invasión a propiedad privada y no hay una sanción mayor. Ahora, yo no creo que la solución de esto vaya por un tema punitivo, ¿no? Que endurezcas las penas, porque yo creo que no estás atacando a la causa del problema que tiene un carácter social y económico, ¿no? ¿Qué opciones como Estado, con políticas públicas, ofreces tú a estos distritos donde la actividad principal es la minera? No tienes. En Bolivia no hay desarrollo de nuevos yacimientos. La última mina que entró en fase de explotación es San Cristóbal, el 2006, y a partir de eso Bolivia no ha presentado ningún nuevo yacimiento que haya desarrollado o haya acabado en mina. No hay. Tenemos un retraso y si no se cambia eso, lo que estamos viviendo ahora en el sector de hidrocarburos lo viviremos en los próximos 10, 20 años con la minería. Entonces, no cambiamos, no terminamos de entender, ¿no? Y solamente permitimos que crezcan, por ejemplo, más cooperativas como una solución que si bien aliviana el problema del desempleo, lo que no estás atendiendo es la forma en la cual se están organizando y se están reproduciendo estas cooperativas, que está sumido en un tema de empleo precario, hay una violación de derechos, son sujetos que derivan en la contaminación y muchas veces la afectación del tejido social. O sea, hay varios componentes. La minería no goza de una planificación de vida para su crecimiento. Y estos son los resultados, un crecimiento de la minería ilegal, la minería informal y en algunos casos la minería ilícita. Un Un poco nos poco nos comentaba Omar que en algunos casos hasta el Senaricom podría estar presuntamente incluso siendo parte de estos circuitos. ¿Es así? ¿Es posible? ¿Se puede verificar, se puede demostrar con datos que existe parte de la institución estatal dentro de estos circuitos ilegales? Bueno, la responsabilidad en la función pública es de acción u omisión, ¿no? Seguro que no va a haber una prueba, bueno, aunque hubieron denuncias, ¿no? De complicidad en algunos hechos, falsificaciones y demás, seguro. Pero lo que sí se puede encontrar es un tema de negligencia, ¿no? Y omisión de sus responsabilidades. Claro. Y siendo o tratando de ser objetivos, entendemos que el Senaricom es una institución tan disminuida, ¿no? Que no puede atender el crecimiento, no puede acompañar el ritmo de crecimiento que se tiene en la minería. Mira, Natalia, cuando el MAS inicia su gestión de gobierno, solamente hablando de cooperativas, cuando el MAS inicia su gestión de gobierno, en promedio en Bolivia había 850 cooperativas. Cuando el MAS culmina su gestión de gobierno, nosotros en el CEDRA hacemos una medición de las cooperativas y las cooperativas a diciembre del 2025 alcanzaba la cantidad de 3.117. Es el modelo que más se ha reproducido. De cada 10 empleos que genera la actividad minera, actualmente, 9 son cooperativas. Entonces, Wow. diseminada en esta cantidad, te resulta difícil atender el tema. Ahora, la negligencia del Senaricom, ¿no? Viene en el sentido en que no tiene la capacidad para acompañar esto porque no está en condiciones ni de exigir las reglas que ellos mismos otorgaron o dieron para este tema, ¿no?
En Bolivia carecemos de dos conceptos, ¿no?, en la minería: la debida diligencia y la trazabilidad, ¿no? Y sobre todo la Sí. trazabilidad, porque esta nos permite detectar el origen, desde dónde se está explotando, cuánto está explotando, a quién está vendiendo, cómo está vendiendo y a quién le vende para que esto se funda o se exporte. En el caso del estaño, lo paradójico es que existe una sola fundición. Yacimientos potenciales de estaño son dos, nada más, el de Guanuni y el de Totoral. Los otros son yacimientos marginales con baja ley. Entonces, este estaño de alta ley que se roba a Guanuni, por lo general es comercializado ilegalmente en circuitos del norte Potosí y después se vuelve a insertar a Oruro. Y alguna parte de este estaño termina siendo entregado a la fundición de Vinto, porque es de alta ley. Entonces, el control es casi nulo en este tema de la comercialización porque te vuelvo a reiterar, es la facilidad con la que comercializas. El Senaricom trabaja con declaraciones de buena fe, no porque vaya a verificar in situ lo que está produciendo la cantidad y si está declarando lo que corresponde, incluso esto por un tema para que cruces con el dato de la regalía que debe pagarse en el municipio productor, en el departamento productor. En Bolivia, al margen del problema del contrabando que tenemos de minerales, particularmente del oro hacia nuestros países vecinos, tenemos un contrabando interno de municipio a municipio, de departamento a departamento, buscando Mm. evadir los controles, ¿no? Y como el ritmo de crecimiento es tan grande de la minería, hay una proliferación de actividades ilegales, no solo las operaciones, sino los ingenios y las comercializadoras que muchas veces aparecen y desaparecen, ¿no? Y no dejan rastro después de la implicancia que está teniendo toda esta actividad. Wow. Ahora, el tema de la trazabilidad es fundamental, ¿no? Yo hablaba con personas que son de Europa y claro, comentaban que hay algunas marcas, por ejemplo, europeas, que directamente no te compran oro que no tenga trazabilidad, ¿no? Es decir, que no se pueda comprobar su origen legal para fabricar, por ejemplo, relojes, para fabricar joyería, etcétera, etcétera, justamente para no incentivar. Pero por supuesto, siempre va a haber un mercado allá afuera que no le va a interesar cuál es la trazabilidad, no le va a interesar si ese mineral está bañado en sangre o si no ha pagado las regalías, si no ha pagado los impuestos del estado donde se ha sacado. Y no solamente pasa acá, pasa también en otros países vecinos. Pero ahora mi pregunta es, Alfredo, ¿cómo podemos normar la trazabilidad del mineral en un país con tan poca presencia del Estado en todos estos lugares que están por fuera de los centros urbanos? Mira, en el caso del oro, que es un mineral estratégico, tenemos que definir un rol protagónico del Estado, ¿no? En este momento, del 100% de oro que se explota en Bolivia, el 99,2% está en manos del sector cooperativo, ¿no? Y esto tiene implicancias muy serias, ¿no? Porque las cooperativas están exentas del pago de impuestos. Y como el oro está bajo un dominio de las cooperativas, el oro por ende no está pagando impuestos, ¿no? Y los saldos son negativos en el orden ambiental y social. Entonces, lo que hay que buscar para cambiar esta normativa es romper ese dominio que tienen las cooperativas, que sean actores estatales, actores privados o en asociación que vayan y hagan el contrapeso para poder cambiar estas normativas. Porque siendo honestos, si tú sigues dejando que las cooperativas tengan ese dominio en la explotación, muy difícilmente vas a poder cambiar algo. Y ellos nos los han recordado todos estos años, ¿no? Acá en La Paz, movilizados por semanas, ¿no? Para poder promover las medidas que vayan a su favor y objetar, frenar las que vayan en contra de su sector. El Estado, por ejemplo, debería centralizar la totalidad de la comercialización del oro, que toda la producción sea entregada al Estado, ¿no? Y esta aprovecharla como un recurso estratégico, más en estos momentos donde tenemos ya una carencia, una disminución de la renta de los hidrocarburos, del IDH, ¿no? El oro puede llegar a ser un sustituto. Ahora, en otros rubros hay que ejercer un mayor control sobre lo que es la cadena de producción. En el tema, por ejemplo, para que tú le puedas otorgar valor a cualquier mineral, la primera fase, por ejemplo, es la fundición, es la refinación que debe darse. Y es algo que estamos muy carentes porque al margen del estaño, al margen del cobre, en algún momento el plomo y el bismuto que se quiso hacer algo, no se ha avanzado en más. Tenemos una fuga de minerales que no son declarados como tal, uno de ellos el indio, que sale producido en algunos yacimientos de zinc en Bolivia, que no se declara y no se paga.
Entonces, la única forma de poder avanzar en esto es detectar estos yacimientos y estos yacimientos específicos deben entregar por obligatoriedad a esta fundición o esta refinadora para que rescate estos minerales valiosos, ¿no? Pero si no avanzamos con una medida así estratégica, vamos a seguir viendo pasar lo que es la bonanza minera para pocos y el desmedro de nuestros recursos naturales que nos queda al resto, ¿no? Entonces, el Estado tiene que tener un rol protagónico superando las falencias que tiene actualmente, porque no es que la Comibol en este momento es una institución eficiente, no, tiene muchas deficiencias, pero la solución no pasa por cerrarla, sino por fortificarla, por realizar un ajuste en su estructura, ¿no? E incluso el tema tal vez de fusionar instituciones y ver la factibilidad. No todas son eficientes. El caso de EPCOR es una empresa pública que se había creado para la comercialización del oro. Claro, bajo los estándares, bajo los criterios políticos que se han creado, fue ineficiente. La empresa boliviana del oro, Evo, más antes, y EPCORO, que se creó con el gobierno de Luis Arce, que al final cambiaron solo de rótulo, ¿no? Pero fueron ineficientes porque no entendían la lógica con la que funciona este tema de la comercialización y mientras no lo entiendan era difícil competir con estas comercializadoras. Entonces yo creo que en este caso comercializadoras del oro y demás tienen que salir de la ecuación y tiene que haber un control estricto de dominio estatal para poder aprovechar este recurso estratégico y en las otras del sector tradicional, bismuto, estaño, plata, plomo, zinc, establecer un control más efectivo para que realmente se pueda tener un beneficio eficiente y cobrar de lo que se produce en Bolivia, dándole valor agregado con fundición. Claro, pero ¿y cómo se podría controlar ya físicamente ahí en el terreno? ¿Cómo se podría desplegar una organización institucional así para verdaderamente controlar? Fortaleciendo las capacidades, ¿no? La minería en este momento, Natalia, por la Constitución, por mandato de la Constitución, viene a ser una actividad de tuición del Estado central, ¿no? Y gobernaciones de municipios muy disminuidos casi no tienen una función, una tuición dentro de esto, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es involucrar a ellas, porque estas reciben parte de la regalía y parte de esa regalía debería ir para fortificar estos mecanismos de control. Si tú fortificas estos mecanismos de control, alcaldías y gobernaciones van a tener también una mejor participación, ¿no? Las unidades, Mm, por ejemplo, las secretarías de minería, no hay en las 9 gobernaciones, creo que hay en unas 3 o 4 de Bolivia, ¿no? No tienes como tal, algunas estaban fusionadas con hidrocarburos y demás. Secretaría de Regalías, solo conozco que hay en la gobernación de Potosí, no hay en otra de las gobernaciones. Entonces, dejas todo a ese centralismo y ese centralismo está mostrando que es incapaz de poder, ¿no? Administrar esto. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en esta cumbre minera que debía desarrollarse la semana pasada y que después se volvían encuentros bilaterales alterando toda la metodología, se había prescindido la presencia de los municipios. Y cuando hacían la consulta al ministro de Minería, señalaba que creo se le fue el dato y decía, ¿para qué vamos a invitar a los municipios si la minería no está en los municipios? ¿No? Y hacía ejemplo con el municipio de La Paz, ¿dónde ven minería? O sea, yo le digo, en Potosí, ¿dónde está el Cerro Rico si no está en el municipio? En Oruro, San José, la mina San claro. José, ¿dónde se encuentra si no es en el municipio? Si no es en el municipio de Guanay, que está rodeado completamente de áreas mineras, si no es en el municipio de Colchacá, donde está la mina más grande que tenemos en Bolivia, que es San Cristóbal, o sea, un poco de criterio, información, ¿no? Lo que ha hecho con esta intención de la cumbre minera, por ejemplo, era solamente volver a reunirse entre actores mineros, ¿no? Y lo hizo mal, además, por esa lo que tú señalabas al inicio, ¿no? Esa pugna interna que tiene el sector cooperativo asalariado con o el sector tradicional cooperativo con el sector aurífero, por las diferencias que ya tienen. Entonces, no puede ser una discusión solo de actores. La minería es algo integral que debe incluir en su discusión a la sociedad civil, a la academia, a cooperación Claro. internacional, incluso a los afectados por la minería. Porque, Natalia, si tú no les consultas a ellos, ten por seguro que van a ser los primeros que se opongan y legítimamente porque no se les está consultando. Mira, el crecimiento que se dio de la minería aurífera hacia la Amazonía ha sido algo que no se ha planificado. Si tú revisas los últimos 4 planes nacionales de desarrollo, los últimos 4 de la gestión del MAS, en ninguno de ellos se menciona la Amazonía como un punto de arribo para la minería aurífera. Pese a que las cifras ya te decían que el crecimiento se estaba dando por esa zona, entonces ya había que tomar acciones. Entonces ahí hay negligencia. Y la función pública, claro, no prescribe porque por ese daño debería establecerse responsabilidades. Claro.
Bueno, ya solamente me quedan 4 minutitos más. Te agradezco muchísimo, Alfredo, por toda esta información que nos estás dando y que por supuesto es necesaria tenerla. Lamentable que la cumbre haya roto toda la metodología que tenía. Por supuesto, la ley de minería es una de las fundamentales a reformar para salir de esta crisis económica en la que estamos sumidos. Pero quisiera que en estos minutitos, además de dar tus conclusiones brevemente, nos puedas hacer una apreciación corta de cómo te está pareciendo el actuar del gobierno de Rodrigo Paz en relación a esta problemática hasta el día de hoy, desde la asunción, desde la toma de poder. Mira, voy a empezar por tu segunda consulta. El gobierno de Rodrigo Paz, que casi están 8 meses en la gestión de gobierno, hasta ahora no ha mostrado ninguna acción pertinente para tomar acción sobre lo que es la minería y aplicar algún valor agregado, ¿no? Se está apuntando una ley minera, pero sabemos que esta ley minera va a tomar su tiempo. La actual ley en discusión, o la actual ley vigente, la ley 535, ha tardado 4 años en llegar a un consenso y aprobarse. Y esta puede demorarse igual, pero la minería actualmente requiere de medidas urgentes para que lleguemos a aprovechar, establecer un impuesto del oro, el fomentar el trabajo geológico, el destrabar los contratos que están parados en la Asamblea Legislativa, el trabajar y mejorar los protocolos de consulta pública, el de delimitar áreas, en fin, tú requieres acciones urgentes. Y para esto lo que debería trabajarse en paralelo a la elaboración de la ley es leyes cortas, medidas cortas que te Mm. permitan destrabar la minería, ¿no? Y la cumbre minera, las mesas que sigan, que prosigan, que se incluyan actores, ¿no? Porque si no es gobierno, lo que está haciendo hasta ahora es la profundización y la continuidad del modelo heredado del MAS. Así que lo que se necesita es discutir urgente con estos actores, incluirlos y poder planificar una minería, establecer una hoja de ruta de lo que necesitamos como urgente y prioritario, mirar la minería en el corto, mediano plazo y con todos estos elementos recién perfilar la minería que queremos. En el mundo ahora se está discutiendo la minería para la transición energética, la minería para la industrialización, te hablan alegremente de tierras raras, te hablan de los minerales críticos, estratégicos, pero nuestra legislación no está para acompañar esto. Entonces, urgen estos cambios, Natalia, porque si no, estaremos condenando a nuestra minería con la preocupación que hoy estamos viendo con el gas, podemos estar viviéndola con la minería. Claro, una pena. Mientras están discutiendo en otros países otro tipo de cosas, nosotros estamos todavía exportando en bruto, casi que en concentrado, ¿no? Nuestros minerales. Es verdaderamente preocupante. Te agradezco de nuevo, Alfredo, por hacerte un tiempo y gracias, por supuesto, a ustedes que están del otro lado. Que estés muy bien, Alfredo. Buenas noches. Un saludo para ti, Natalia, y para toda la audiencia de FITS. Abrazos. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, y con nosotros va a ser hasta el jueves a las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Vamos a tener otro programa que sería ya el programa número 46 de esta serie y lo prometido es deuda. Espero que la próxima semana no tengamos inconvenientes técnicos, pero bueno, les agradecemos de nuevo por estar aquí. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Radio Fides, en la agencia de noticias Fides. Y también sale este programa por YouTube. Hay un reprise por Radio Santa Cruz y salimos también en el canal 73 de Tigo. Les agradecemos una vez más por quedarse hasta aquí con nosotros y va a ser hasta el jueves. Hemos presentado Hablar de Bolivia con una taza de café.
John tiene A ver, John, es de pendejo, John. Estamos acostumbrados en este país. Mario. No es John. Vamos ya a dar una... Se ha puesto un cafecito. Ahí va a ser padrino. Le pago a cualquiera que me diga que está intacto. ¿En qué estábamos? Fides presenta La Tertulia, lo que todos quieren escuchar.